Señoras y señores, muy buenos días, compañeros, buenos días. En realidad, el diario El Expreso de esta mañana nos hace inaugurar nuestra actividad periodística con un exhorto que debe ser una consigna por mucho tiempo, una llamada para reanimar el impulso de las donaciones. Han habido beneficiarios con un acento y característica de viveza criolla que se han repetido y bueno, que se repitan cuantas veces los compatriotas es parte de su drama, de su necesidad. Y es por lo mismo que al cometer una inequidad con unos, dando a unos o repartiendo a unos, y no distribuyendo a otros, estamos cometiendo una iniquidad manifiesta y complicada en unos escenarios donde se comparan circunstancias, donde hay hambre que no queremos que se convierta en hambruna, donde hay pobreza, soledad, dolor, porque se fueron los más importantes de la vida de uno. Esto no ha pasado. Esto no fue un deporte. El ponerse de pie, ponerse de pie que saludamos desde el comienzo de la sociedad civil, nos debe animar a continuar y reanimar el impulso de las donaciones y visitar la zona, enseñar a los hijos, especialmente a los maltones, a que tienen que aprender la filosofía mayúscula de la vida, la solidaridad. Entiéndame, gente ecuatoriana, entendámonos. Somos un país donde tiene que brillar la solidaridad. Nos debemos reanimar en el impulso de las donaciones, porque en una multiplicidad de estos escenarios donde la vida cambió rotundamente y donde nos quedamos estilando en media esquina, contemplando la desgracia, alegrándonos y entristeciéndonos más según vamos enterándonos y conociendo las penurias que continúan. Así es que bien esta llamada del diario Expreso para reanimar el impulso de las donaciones. Vamos a seguir adelante, vamos a continuar. Que la generosidad sea el apellido de este Ecuador integrado para poder ayudar a los demás. Manabí necesita de nosotros y nosotros este momento necesitamos de su pasillo. Vayan pensando en ello. 6 de la mañana, 6 dije, ¿no? 6 de la mañana, 58 minutos. Repito, 6 de la mañana, 58 minutos. Vamos animándonos mientras vemos en la fraterna Teleamazonas a Byron Pacheco del Movimiento Avanza, un buen asambleísta, y ahí está la compañera. También nuestros monitores están como afectados, algo se ha dañado, así es que DirecTV tiene una responsabilidad con nosotros. DirecTV tiene que venir de urgencia hasta nuestra estación, y perdonen las personalidades que hemos invitado por esta forma de iniciar el programa. Así somos, por lo menos en viernes. Hay otros días que cargados de nostalgia y de coraje, le estamos expresando a la gente nuestra preocupación, nuestro desacomodo por tantas cosas que pasan en el país. Bueno, yo presento a un escritor, ahora sí ya con pantalones completos, ¿no? No está bien eso.
Me acordé de los pantalones largos. Y claro que le queda bien a esta sonrisa que nos expresa un saludo, una buena fibra, y siempre ha sido así. Juan Carlos Calderón nos visita acompañado del respetable caballero y jurista de primer nivel, el señor doctor Ramiro García. Aquí está su libro y lo presento para todo el mundo a través de YouTube con nuestra televisión que llega a todos los lugares del planeta. Aquí está. No me toques. No me toques. Barbarie contra las mujeres. Esto tienen que tener, ciertamente, esto tienen que, sí, le ubico mejor entonces. Muchas gracias. Esta lectura que ustedes van a escuchar le pone a uno en una circunstancia de haberse insertado en todas las historias que relata este libro. Miren ustedes, una circunstancia, apenas una, de decenas o centenares de estas impresiones que a muchos hogares habría o habrá destrozado. Ella permanece absolutamente quieta, congelada, distante, proyectada hacia afuera de sí misma, del asqueroso lugar donde está secuestrada, del piso de tierra. Su mente vuela, se concentra en el ruido de la calle. El pito de un bus, una puerta que se cierra de golpe, a lo lejos una canción de salsa. Trata de identificar la letra, no lo sabe. Le interrumpen sus esfuerzos, los gruñidos del agresor. Muévete, perra. Hazme gozar. Siente ella una angustia enorme. Cree que no lo va a poder soportar. Y va a perder la razón. Piensa en su madre por una ráfaga de segundos y siente como su corazón se desgarra, hilacha tras hilacha. Borra de golpe esa imagen para no sufrir. No quiere sufrir. Siente sus lágrimas por las mejillas, los ojos cerrados. Siente la cabeza a punto de estallar. Un gran latido cada segundo, como un martillo golpeando una puerta de metal, es el dolor. El dolor que es del cuerpo y de lo que se le dé, desploma por dentro. Le dan ganas de vomitar, el asco asciende desde muy al fondo de las tripas, lo siente a galope por sus entrañas. El horror, el asco, pone la mente en blanco. ¿Qué debe hacer una en estos casos? Nadie está preparada para esto, nadie. No oye al tipo, nada de lo que dice, no le comprende, no quiere comprender nada, ni salir del mar de confusión en la que la han metido, ni siquiera los gemidos que son ahogados por un trapo sucio en su boca, nada. Miren ustedes cómo Juan Carlos Calderón, el escritor que recibe nuestra cara felicitación, en palabras de un Chagra, lo que sentimos desde todos los confines de la territorialidad humana y física de nuestro país, tan lindo,
que ha debido transcurrir en medio de tantas y tantas impunidades, de no haber sido por juristas como Ramiro García y como tantos y tantos juristas, hombres, juristas mujeres, maestras, fundamentalmente maestras, que se llevaron en una cantidad de secretos, están seguramente aquí, donde yo les quiero llevar y conducir a fin de que adquieran para la Biblioteca General de la Familia esta obra que alude a la barbarie que hemos perpetrado y hemos dejado perpetrar en contra de las mujeres latinas, de las mujeres ecuatorianas especialmente, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres, que deben dolernos. Ellas son el manantial de la recuperación de tantas flaquezas de los hombres. Juan Carlos Calderón, bienvenido. Juan Carlos Calderón Vivanco, periodista. Miren ustedes la cantidad de obras que ya llevan su firma y rúbrica, como dicen los creativos de canciones, ¿no? De los nuestros. Periodista y escritor, él nació, no voy a decir el año, en Pasaje. Es cantautor del Gran Hermano. Digo porque como coautor todo el mundo cantamos en su favor y en el favor de su compañero de esa edición también, que nos dio la oportunidad de alinearnos con su motivación, su investigación. Ustedes sí recuerdan ese libro, Ya van dando. Se lo publicó en el 2010. Lo hizo a través de Paradiso Editores, 2010, junto, repito, con otro periodista, Cristian Zurita. Juan Carlos es autor, además de Naufragio, Migración y Muerte en el Pacífico. Esto se publicó en el 2007. Periodismo de Investigación Ciespal 2005 y 15 Miradas Luna de Papel 2002. Fue director de la revista Vanguardia. Allí pudimos conocer el peso de su pluma y su valentía. Editor general del Diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, jefe de la unidad de investigación del diario Hoy, editor de la revista Vistazo, del semanario Blanco y Negro, ¿qué más periodista? Cofundó y dirige la revista digital www.planb.com.es. Ha recibido, entre otros, los premios nacionales de periodismo Símbolos de Libertad Jorge Mantilla y Unión Nacional de Periodistas. Es además catedrático universitario. No me toques. Esta es la obra que viene a presentarnos. ¿Cuántas historias, Juan Carlos? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí también, doctor García, para que nos ayude a presentar esta gran obra. ¿Cuántas historias, Juan Carlos? Gracias, Gonzalo. Un cordial saludo a toda la distinguida audiencia, enorme y distinguida audiencia de Radio Democracia y EXA. Son muchas historias. Este libro es una recopilación, básicamente, de trabajos periodísticos, de historias que también son hechas para el libro, sobre un tema específico que tiene que ver en plural, hablo en plural, las violencias contra las mujeres. Porque lo que hace es mostrar esta tétrica diversidad que existe sobre el tema del poder que una sociedad, un poder patriarcal que se ejerce sobre las mujeres, sobre sus derechos, sobre la autonomía de su cuerpo y de su vida, etcétera, etcétera. Pero además de eso, además de que tenemos una historia en la cual desde la cultura, desde la tradición, desde la jurisprudencia, desde varios ejes y desde el poder básicamente se ejerce,
lo que yo llamo un poder caudillista patriarcal. Tenemos también formas de violencia graves, atroces en muchos casos, como yo llamo, cercanas a la barbarie. Cuando un hombre, un ex marido, corta los brazos a su ex esposa, cuando le quema con ácido, cuando la asesina. Eso vimos todos. Cuando una chica como Karina del Pozo es asesinada por un par de chicos. Cuando dos chicas en Montañita, Argentina, son asesinadas atrozmente. Cuando una mujer como Esa Jimena... investigación, ¿la comprobaste para cerrar las 404 páginas? Esa, a la última la tuve que sacar de la imprenta para poder poner algo, Quiero porque era un entender, tema que tenía por eso que te ver preguntaba, sí. con toda la historia de este libro. Es un libro que me ha llevado en realidad unos 3 años de seguimiento sobre el tema y que recoge este tipo de historias a través del relato periodístico. Y ¿Por qué decir, libro? y Sí, perdona, tiene varios ejes ahí. Como te digo, hay muchas historias, calculo unas 50 historias que tienen que ver con lo mismo, en realidad, pero también con esa diversidad y una explicación, además, como ensayo académico sobre lo que significa la violencia de género, la teoría del género, lo que significa el femicidio, el feminicidio, sus diferencias, los debates que ha habido en el Ecuador sobre eso, las terribles cifras que se dan en el Ecuador sobre la violencia. Y lo que han dicho los medios. Y lo que han generado los medios, pero también lo que ha generado el poder, Así el gobierno, el presidente, básicamente, sobre este tema. Y que fueron expuestos estos malos pensamientos, estos balances. Claro, en realidad no es muy... digamos, todo muy recomendable además para las futuras pero generaciones. Era necesario ubicar en el libro. Obviamente, porque eso recoge esta historia. Sí. Pero obviamente lo que tenemos ahí son historias de violaciones, historias de crímenes atroces, de femicidios, de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero también tenemos historias inspiracionales o inspiradoras que tienen que ver con el activismo de las mujeres por sus derechos. Me parece que es muy importante dentro de este compendio periodístico generar no un reconocimiento, de alguna manera no soy quien para hacerlo, sino más bien relatar de alguna manera esta lucha. En sus personajes, en sus propuestas, en ese esfuerzo constante, continuo, militante, de calle, ¿no es cierto?, de un activismo comprometido profundamente con la vida, que yo considero son este trabajo de las mujeres activistas por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, ese es el libro, Gonzalo, se llama un libro de barbarie, pero también un libro, más que de barbarie, de infamias, es un de libro, injusticias. Tiene que ver con mucho eso, pero también un libro de reivindicaciones. Es decir, yo creo que lo uno tiene lo otro. O sea, todo tiene su antídoto en este caso. Yeah. Y el antídoto ahí tiene que ver con esa lucha. Es una lucha que muchas veces es minimizada, muchas veces es incluso despreciada por el poder. Lo ha sido. Se ha hablado de que es una novelería, por ejemplo, ¿no es cierto? La lucha de género, ¿no? Lo ha dicho el propio presidente. Se ha hablado de una serie de circunstancias en las cuales se deja en claro que hay una postura hiperconservadora, muy reaccionaria en estos casos por parte del poder actual, ¿no?, del gobierno actual. Y cómo esas visiones personales, particulares, incluso de carácter religioso, se convierten en políticas públicas. O sea, que es lo terrible, ¿no? O sea, digamos, cualquiera puede tener, evidentemente, respetabilísimas posiciones y visiones sobre la vida, sobre el aborto, sobre, no sé, todo eso. Pero cuando uno cree que el problema del embarazo adolescente en el Ecuador, que es dramáticamente consecuencia de la violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo de las costas rural, cuando uno cree que ese tipo de fenómeno se soluciona con abstinencia sexual, es desconocer absolutamente la realidad. O sea, con valores familiares, que se soluciona con valores, es pensar, perdóname, con los sueños o las ilusiones puestas en otro lado. Me parece que hay que reconocer una realidad. El Ecuador es un país violento en esos términos. Esa violencia recae sobre las niñas y mujeres adolescentes y las jóvenes. Esa violencia se expresa en embarazos no deseados. Y esa violencia
se acumula sobre las espaldas de estas mujeres, se castiga a estas mujeres, prohibiéndoles el aborto por violación, por ejemplo. ¿No? Entonces, ese libro relata todo este debate, es un relato de este debate, no es una opinión, ¿no? No es un libro de opinión, no es un libro académico, no es un libro jurídico, es un libro periodístico. Pero las historias, doctor García, si usted desde luego un aliado a esta causa, debe haberle revisado íntegramente además las expectativas que ha generado con Juan Carlos en la computadora y este tema, su investigación y el tiempo que le ha llevado, ha hecho pensar incluso que llega al sitial de un rompecabezas. ¿Cómo ordenó usted, digamos, para sacar una sólida conclusión o varias conclusiones, cómo ordenó este cajón desastre, algo más o menos similar? Porque son montones de historias, testimonios, dije injusticias, dije infamias, dije barbaries, dije incluso reproches. ¿Cómo debemos recibir, con qué margen de vergüenza como sociedad debemos recibir esta obra para ordenar nuestra obligación de salir a pelear por esta causa? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Juan Carlos. Señor presidente del Colegio de Juristas de la provincia de Pichincha. Hoy sí no estoy como presidente del Colegio de Abogados. Además, nuestro presidente, ¿no es cierto? Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, primero debo decir que Juan Carlos se equivoca sobre su obra. Y se equivoca gravemente. Rotundamente. Y se equivoca cuando nos dice que es un compendio de narraciones periodísticas. Esto va mucho más allá. Todo lo contrario. Tuve el gusto de leer el libro en cuanto a su estructura, muy bien construido, muy bien delineado, una lectura ágil, que además nos muestra a un Juan Carlos con una narrativa que va mucho más allá de lo periodístico. O sea, a mí me parece, con todo respeto, esto no es una narración periodística, esto es una obra literaria, que además bien contada, bien planteada. Pero debo decir, Juan Carlos construye espejos. Ya nos construyó un espejo en Gran Hermano, en donde le obligó al poder a verse a sí mismo desde su fea cara. Nos obligó a vernos, obligó al poder en ese momento a verse en un espejo, ver su doble moral, ver su estructura corrupta, ver ese doble discurso. Ahora va más allá. Ahora nos obliga a todos a vernos en el espejo, como sociedad. Ver nuestra misoginia, ver las violencias, como dijo hace un momento, las diferentes violencias contra la mujer. Ver cómo esta sociedad de alguna manera ha naturalizado no solamente los roles, sino esas violencias. Ver cómo toleramos de alguna manera también que desde el poder se generen violencias estructurales. El tema del aborto, por ejemplo, lo que acaba de decir Juan Carlos hace un momento. Es la primera vez, ojo, ni siquiera en el gobierno de Félix Cordero, es la primera vez que tenemos mujeres procesadas por aborto. Uno de los argumentos que teníamos los penalistas para la despenalización del aborto era que era un tipo penal que no se aplicaba. Y un tipo penal que no se aplica no tiene por qué estar en el Código Penal. Bueno, pues ahora ya se aplica. Y se aplica gracias al señor presidente, que en una sabatina dijo, no, a ver, un momentito, en esto nosotros no vamos a despenalizar. Ustedes recordarán que la entonces asambleísta, actual secretaria de la Política, Paola Pavón, propuso apenas, no la despenalización, propuso debatir el tema. Y fue calificada de traidora, fue calificada de desleal. Bueno, a la final fue suspendida como asambleísta durante un tiempo, no le pagaron los sueldos. Sometida al silencio. Sometida al silencio y al escarnio además. O sea, les trató muy mal. Y producto de esto, de pronto empezamos a ver que los hospitales públicos empezaron a denunciar a aquellas mujeres que llegaban con síntomas, digamos, o indicios de haberse provocado un aborto. Esto nos muestra una sociedad, pero cavernaria, ¿no? Y justamente el libro de Juan Carlos nos presenta diferentes historias, pero diferentes historias que van más allá de lo periodístico. Yo creo que un buen libro es el que además de entretenernos, además de
de producirnos la satisfacción de la lectura, nos plantea algunos retos, nos plantea algunas reflexiones, ¿verdad? En su momento, el Quijote, por ejemplo, no solamente relataba lo pintoresco de un caballero andante con pretensiones medievales, ¿no? Era una crítica, una visión descarnada, humorística, de la sociedad española de ese momento, ¿no? Entonces, donde les hacía caer en cuenta de que todos eran unos Quijotes, pero Quijotes en el sentido de que vivían todavía bajo sueños medievales, bajo sueños feudales. Acá Juan Carlos nos obliga a vernos en este espejo, como dije, construye espejos, y es un espejo en el que vemos nuestra fea cara como sociedad, cómo las mujeres día a día son sometidas a diferentes violencias y cómo naturalizamos esas violencias. Y además, ojo, todavía hay esa idea de que es que estos temas de género no interesan a nadie, o esos temas de género no son relevantes, todo lo contrario. Estos temas de género son alrededor de los cuales tenemos que construir nuestra discusión constitucional. Si queremos poner un punto central, ya tenemos que dejar esa visión arcaica del siglo XVIII, siglo XIX, de cuál es el modelo de Estado que queremos en base de cuál es el legislativo que queremos o cuál es el modelo de gobierno que queremos. No, las constituciones tienen que estamos en un estado de retratar derechos. A una sociedad. Pero por supuesto, estamos en un estado de derechos en donde es en base de los derechos de los sectores más vulnerados de donde tenemos que empezar a discutir qué modelo de Estado queremos. Y sin duda, grupos como los temas de género, temas de la diversidad, etcétera, son los que tienen que constituirse en el epicentro de la discusión constitucional. Cuando queramos pensar en qué país queremos, qué modelo de Estado queremos, qué modelo de gobierno queremos, tenemos que empezar primero a pensar en cómo protegemos mejor los derechos de los grupos más vulnerables. Y en esto yo creo que una obra como la de Juan Carlos se constituye sin lugar a dudas en un pilar fundamental. Fantástico lo mencionado, especialmente que ha sido un esfuerzo quijotesco con grandes resultados. Pensamos nosotros que después de la lecturabilidad que debemos animar en minga todas las personas que tenemos un juicio de valor ya sobre esta importante obra orientadora de toda una sociedad, porque son testimonios y de crímenes atroces, de violaciones, de femicidios, de impunidades, que es lo que interesa que ustedes tengan la bondad de analizar. Esta es una metralla contra las impunidades, Juan Carlos, o tu preocupación fue, tiene la justicia latinoamericana, la justicia ecuatoriana, tiene una deuda infame y gigante con el resto de las generaciones ecuatorianas que aún no descubren la verdad de las verdades. En No me toques, dinos, ¿con qué se alimenta desde el lado de los testimonios y las impunidades este libro? Me parece que allí está también, en cuanto a la temática, está el corazón de lo que queremos nosotros ayudarte a denunciar. Con esta visión quijotesca, con esto que va a alcanzar una fama importante y siempre se van a referir a tu libro, y eso es muy significativo para ti. Mis felicitaciones por lo que has logrado hacer y que nos expliques ¿cómo lograste ordenar este rompecabezas de situaciones que tuviste que cuajar en un libro tan coherente, que está alegando tantas cosas y que nos está empujando a todos a luchar abiertamente para acabar o disminuir esta triste realidad que, como dije hace un momento y tú lo convalidaste, lo mismo que el doctor García, son escenarios y episodios que nos deben avergonzar a todos los ecuatorianos por nuestra permisividad. ¿En qué asuntos? Ten la bondad, Juan Carlos. Gracias, Gonzalo, y gracias, Ramiro, por esa parte. Me gusta esa metáfora del espejo,
porque lo que yo tenía ahí y lo que tenemos en realidad son varios espejos, o sea, que se reflejan constantemente y que nos van reflejando una realidad. Yo creo que el trabajo periodístico se alimenta precisamente de eso. Es un relato periodístico. Quiero insistir en eso. Es decir, es desde el periodismo que yo trabajo y se trabaja esta historia, porque además no solo, obviamente ahí está la mayoría de historias que yo trabajo, pero también es un trabajo de un equipo, ¿no es cierto?, que es en Plan B, que Desiree Yepes y Fermín Vaca, con el apoyo de Cristina Burneo Salazar también, que ha trabajado esto, que hemos venido siguiendo constantemente en nuestro trabajo periodístico de los últimos 3 años, el tema de género y el tema que tiene que ver con las violencias, los casos, etc. Nunca hemos abandonado ese trabajo. Es decir, es más, yo cuando hace 2 días estábamos viendo cifras en Plan B de quiénes son nuestros lectores, teníamos que el 70% son lectoras. ¿Sí? Son lectoras. Y me llamó mucho la atención. Bueno, algo que además me conmovió mucho, me satisfizo mucho, porque de hecho creo que refleja esa voluntad de persistir en ese tema. Como me decía el Fermín, este es el medio de las activistas y de los homosexuales. O sea, ¿no? Entonces, que tienen la posibilidad ahí de expresarse. Y no solo de ahí, sino de expresar también las historias que tienen que ver con estas luchas. Bueno, es eso, se alimenta de eso. Y se alimenta porque además lo que se va haciendo es complejizar el tema. O sea, ¿qué significa? Nos hemos acostumbrado, sobre todo en la última década y en los últimos años, a reducir los temas a estás conmigo o estás contra mí. A reducir el tema del debate público y al debate de los temas puro, sí. en un manicaísmo, como dice Ramiro, en el cual tú dices es bueno o es malo. Finalmente terminan siendo eres correísta o eres anticorreísta. Sí, finalmente. Y lo cual termina por destruir una sociedad. Porque lo que tienes que trabajar es sobre la complejidad. No lo complejo desde lo difícil, sino la complejidad en lo que es desde la multidiversidad que existe sobre un mismo tema. Y en esa parte, ¿qué insumos deja el libro? Y, lo que construye el libro son precisamente en 4 partes, historias divididas, o sea, en 4 partes en las cuales hay varias cosas. 1 es el relato de situaciones de crímenes atroces, como yo llamo, ¿no? Y su explicación, ¿sí? Y la reacción social sobre eso. Entonces ahí está la historia de Jimena, la historia de Raquel, que es una historia verídica, igual es una historia de un círculo de violencia, una mujer en un círculo de violencia brutal, atroz, en el cual ella vive desde niña violaciones y además maltrato constante, y finalmente en una pelea donde se juega su vida, termina matando al esposo, ¿no? Y los jueces le condenan a 12 años de prisión porque el derecho a la vida está por encima, dice la sentencia, del derecho a la supuesta integridad. Además, agregan la supuesta desconociendo legítima defensa y todo. Desconociendo legítima defensa, etc. Bueno, esa es otra historia, la historia de Karina del Pozo, ¿no? Y de cómo la sociedad también va reaccionando sobre esta historia. ¿Por qué esa violencia? ¿Por qué esa violencia? ¿Cómo llegamos a esa violencia? Luego tenemos las historias del activismo, ¿no es cierto? Yeah. De las mujeres que luchan. Ahí están Gina Benavides, están Rocío Rosero, están Lola Valladares, están Ana Karina Vera, están, decenas de mujeres que se han enfrentado, ¿no es cierto?, a esta realidad, con mucha valentía además, ¿no? Pero también se enfrentan, ¿no? María Belén, María Augusta. Claro, hay una cosa que yo tomo de las redes, porque además todo este debate se expresa en las redes también, y hay una carta de María Belén Moncayo, ¿no? Contra María Augusta Calle, básicamente por el debate que es relato, dentro del contexto del debate que se da por el tema del aborto, ¿no? Y del Código Integral Penal en la Asamblea Nacional, y de cómo finalmente las asambleístas que son de país, ¿no es cierto?, se enfrentan no solo a una realidad, a una imposición caudillista, es decir, yo estoy en contra de eso, dice el presidente, y voy a irme a la casa y renuncio, soy capaz de renunciar si se aprueba esto, y ellas lo aceptan, ¿sí? Lo aceptan y renuncian a sus principios para mantenerse en el poder, básicamente, ¿no? Mantenerse en el supuesto poder. Y entonces hay un relato sobre eso, ¿no? Hay un relato también sobre las circunstancias que rodean el caso Glass Viejo, ¿no? Y cómo, de alguna manera, el poder interviene sobre esta historia y viceversa. O sea, también cómo la defensa
se trabaja en esto, quizá olvidando el tema central, que es de la situación de la niña, que es una cosa impresionante. Y luego tenemos una parte en la cual por estas páginas circula Manuela Pic, ¿no? Y la historia de ella. ¿Por qué ella? Porque olvidamos ver en los temas políticos el tema de género, el tema de por ser mujeres. O sea, Manuela Pic es arrancada de su hogar, es arrancada de su familia, es arrancada del país donde ella vive, es arrastrada literalmente, ¿no? Fuera del país. No tiene derecho a la defensa, etcétera, etcétera. Pero además es atacada desde el poder por su condición de mujer. ¿Cuál es el mayor ataque que se hace a Manuela Pic? Que ella tiene una doble moral porque no es indigenista, porque ha tenido un novio gringo. Fíjate el ataque. Claro. Es un ataque de género. Vamos, por sexista. Totalmente. Vamos a atacar a una mujer en base étnico, no es racista. No, pero además misógino a morir, porque es un ataque desde su pasado sentimental. Sí. O sea, ¿qué más misógino que eso? O sea, ¿qué tipo de argumento es ese? ¿No es cierto? Pero además, todas estas violencia simbólica, física y política y judicial contra mujeres opositoras al gobierno tienen ese componente. Contra Mary Zamora, ya está la historia de ella, porque la hace Fermín, se expresa en estas fotos que circulan, ¿no es cierto? Y toda esa troleada que le hacen en las redes sociales. Lourdes Tibán. Y a Lourdes Tibán. El caso de Lourdes es súper. Yo hice un testimonio con ella, trabajé con ella, un testimonio largo, conmovedor, que está ahí escrito, en el cual ella va contando cómo este ataque que ella sufre en la calle, golpeada, donde hay un factor de género, donde se le acusa, entre comillas, y le grita roba maridos, fíjate, ¿no? Para ofender su condición de mujer. Mientras alguien filmaba. Mientras alguien filma, y además ya suben eso a las redes. Y hay un ataque feroz en las redes sociales hecha por gente supuestamente vinculada al gobierno, ¿no es cierto? No, evidentemente vinculada al gobierno y que después terminaron como funcionarios, además. Que ya estaba preparado, además, un ataque que ya estaba listo. Y con la etiqueta Las mentiras de la Tibán, ¿no? Y robamaridos, etcétera. O sea, todo tiene que ver con género, ¿entiendes? O sea, el tema de Margot Escobar, la historia de Margot Escobar y de las mujeres que denuncian al gobierno en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo está relatado ahí. ¿Por qué lo hago, Gonzalo? Por el problema de la desmemoria de nuestro país. Es un país que no tenemos memoria. Cuando sacamos el informe, ¿cómo nace el gran hermano? De la indignación. De ver que después de 6 meses del enorme escándalo que se armó, ¿no? El ingeniero Fabricio Correa es invitado por la Federación Judiciales del Guayas a dar una conferencia magistral sobre corrupción en la contratación pública en el Ecuador. Entonces yo ahí decidí hacer el gran hermano. Ya basta. ¿Cómo nace Naufragio? Que es la historia, un gran reportaje, gran por el formato, digo, por el volumen, un reportaje grande en un libro sobre los hundimientos de los barcos y la migración, la enorme diáspora de los ecuatorianos por el mar hacia los Estados Unidos en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que es una denuncia contra el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Sí? ¿Cómo nace? Porque luego de 3 meses de que se hunde el barco pesquero, con 100 ecuatorianos, y mueren 97, ¿te acuerdas? En agosto del 2005, lloramos un mes, el Ecuador lloró un mes, y nunca más topamos el tema. A los 3 meses fueron los deudos, a los que se les ofreció escuelas, se les ofreció becas, se les ofreció casas, y nunca se cumplió. A los 3 meses ellos fueron a la Plaza Grande, instalaron sus carpas, y en la noche fueron sacados con toletes y gases lacrimógenos. Y nadie cubrió el tema, nadie cubrió el hecho. Y entonces dije, hay que hacer un libro sobre esto. Y es lo mismo acá. Es decir, aquí no volvemos a hablar de Karina del Pozo y el tema de los crímenes, no hemos vuelto a hablar de Montañita. O sea, es increíble cómo mediatizamos tanto una historia y después la olvidamos. Además la pintamos de amarillo, ¿no? Sí, la pintamos de amarillo, pero nunca más volvemos a hablar del tema, Gonzalo. Nunca más. Eso es No me toques. Es la reconstrucción de la memoria también de lo que está pasando en este tema de las violencias. Ramiro. Bueno. Evidentemente, Gonzalo, sí, es un libro construido desde el periodismo, pero un poco a Juan Carlos le ha pasado lo que le pasó a Humberto Eco en su momento. Humberto Eco no era un escritor,
Era un Humberto periodista. Eco, no, era un historiador. Columnista. Era un historiador. Experto, era un catedrático universitario, Sí, experto en cierto. historias medievales, en conventos medievales. Mire usted. Y luego hace un relato en principio académico, es decir, construido desde la academia, pero terminó siendo tan bien construido que terminó siendo literatura. Y un poco eso le está pasando a Juan Carlos. Este es un libro construido desde el periodismo, pero donde hurga la psique de la víctima, la psique del victimario, los entornos, los olores, los colores, los sonidos, y lo hace muy bien. Y es una obra que inclusive, o sea, no solo más allá del valor de denuncia, más allá de transparentar las violencias que viven las mujeres, es un libro que inclusive desde lo literario vale la pena muchísimo leerse. Así que mi felicitación de verdad, Juan Carlos. Este es un nuevo producto que podría estar copando e instalándose en la lectura. Más que recomendado para todos los... Además de lectura muy ágil, Así es. muy interesante, pero sobre todo... Este libro se va para grande. Pero sobre todo muestra una vez más, eso todo el mundo lo conoce a Juan Carlos, pero muestra una vez más la valentía de decirnos las cosas como son. Y demostrar, además, insisto, como sociedad mostrarnos nuestra fea cara. Esa cara misógina, esa cara sexista, esa cara discriminadora, esa cara que vira, esa cara que voltea a ver a otro lado cuando de violencias de género se trata, ¿no? Entonces acá no, acá nos está obligando a vernos en este espejo y además a vernos sin justificaciones, porque no existe justificación para lo que pasa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en el caso de Lourdes Tibán, cómo es posible que se haya realizado un ataque organizado, orquestado, sistemático, pero todo en base de desacreditarla desde lo sexual, desde lo género? En el caso de Mary Zamora, es una desacreditación desde lo sexual. O sea, ¿cómo es posible que se juegue así de bajo? ¿Cómo es posible que todavía hoy, en el siglo XXI, el primer ataque que se nos ocurre contra la mujer es desde lo sexual? Y eso nos muestra acá. El día de ayer, ojo, y dos cositas nada más, acaba de aparecer otra víctima asesinada por su exnovio. Y son violencias que, como decía Juan Carlos, pueden copar una primera plana durante 3 o 4 días y después nadie vuelve a hablar de esto. El día de ayer estuve en una entrevista en donde el presidente o la persona que dirige este comité de desaparecidos denunciaba algo que la verdad a mí me dio escalofríos. Fueron a hacer un plantón abajo de Carondelet y bajó el secretario de la presidencia, el doctor Omar Simón, no a solidarizarse, sino a pedirles que se callen y que se vayan. Esto es una cosa de loco. Y esto lo dijo ayer el director del... Pero ¿cómo fue la cosa? Para que... Aquí está el doctor Omar Simón, él nos podrá explicar. Pero ayer el presidente del Comité de Desaparecidos dijo esto. O sea, este tipo de violencias, por ejemplo, o sea, son inaceptables hoy por hoy. Más todavía desde el poder. ¿Qué mensaje traía Omar Simón al pretil del Palacio de Carondelet? Y él nos podrá pero contar. ¿cuál es su versión? Por supuesto, él nos podrá dar su versión. Y yo repito textualmente lo que dijo ayer en Noti Hoy, vía telefónica, el representante de los desaparecidos. Y esto se tiene que discutir. Y un libro como el de Juan Carlos nos obliga a discutir. ¿Y qué dijo el familiar? Dijo que el doctor Omar Simón había bajado y les había pedido que se callen. Entonces, la pregunta es, a ver, un momentito, ¿por qué? ¿Por qué esa reacción desde el poder? ¿Por qué no transparentar más bien este problema de los desaparecidos, que además ni siquiera sabemos exactamente cuántos son? ¿Cuántas personas no aparecen? ¿Cuántas personas han sido reportadas? ¿Cómo se ha manejado este tema? Y bueno, y en esto también tiene muchísimo que ver el tema de género. Sí, tiene que ver el tema de género en desaparecidos. Por muchísimo. supuesto. Es más, yo creo que más o menos la proporción es de 70-30, sí, así es. ¿verdad? Así es. De mujeres desaparecidas frente a hombres desaparecidos. Entonces, yo creo que en esto la actitud del poder tiene que ser muchísimo más amplia. Gonzalo, el punto también central ahí de toda esta historia es culpabilizar a la víctima. O sea, en todas las historias en que tú van a poder leer terminan culpabilizándola.
más que revictimizando, es peor, culpabilizándola. Es decir, ahí hay historias en el libro hay historias sobre sentencias judiciales o procesos judiciales en los cuales los abogados se guiñan el ojo con los agresores, ¿no es cierto? Y con los jueces y con los policías, ¿no? Todos los señores, y dicen, bueno, señor juez, evidentemente la señora se merecía este castigo, porque es entre comillas, así lo dicen, porque es una postura, es una señora casquivana, bla, 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 ¿no? Bueno, ahí está relatado todo esto, ¿no? Yeah. Que es, además yo rescato una investigación que quedó desafortunadamente no fue editada y no fue promovida en la dimensión que esto tenía, que son varias algunas, pero es una de estas que hacía un examen de 50 sentencias judiciales sobre el 2004, sobre este tema, ¿no? Sobre violencia. Pero a partir de eso también, o sea, ese es uno, culpabilizar a la víctima, porque finalmente en la verdad procesal, que es la única verdad que los abogados me han dicho que existe. Que es la verdad que desde el proceso nos interesa, es decir, que la que se construye con pruebas. En la verdad procesal se da eso, pero también se da en la opinión pública y se da en las redes y se da en el debate de lo público. Terminas culpabilizando a la víctima. Ocurrió en el último caso de Montañita, una señora funcionaria, entonces llega a decir, algo les tenía que haber pasar, o yo pensé que sabía que algo les iba a pasar porque cometieron el pecado. Es decir, era natural que alguien ejerza violencia en contra de esas personas, claro, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ellas se expusieron. Entonces, una naturalización de la violencia, total. Es una naturalización de la violencia en la cual, claro, como te digo, agradezco a Ramiro esta metáfora. En realidad no se me había ocurrido el tema de los espejos, ¿no? Y me parece que es precisa para pero lo retratar rescató y oportunamente. Pues precisamente porque el debate enriquece, no es al contrario, no, el debate enriquece. Entonces, y nada más una cuñita ahí, ya que, por favor. Ya que estamos en esto, yo creo que hay que aprovecharte. Quiero agradecer dos cosas. Una, el apoyo de dos amigos, compañeros, de Mauricio Alarcón y de Marcelo Marcelo el Chelo, que me apoyaron en la edición. Es una edición de autor, ¿sí? No tiene respaldo editorial, salvo el apoyo de lo que hemos conformado como la sociedad La Pesetera, ¿sí? A la cual hago por primera vez presentación. Y esta sociedad La Pesetera, inspirada en una canción popular ecuatoriana, Me engañaste de primera, me engañaste de segunda, y en la cual estamos ahí los tres, el Marcelo Elizalde. Entonces, creo que hay que destacar el trabajo de la portada. La portada es de Luis Argüello, ¿no? Es una portada fabulosa, creo yo, bien lograda. Refleja esta ambición estética de Luis Argüello, que es nuestro colaborador en Plan B. Y refleja, es una portada que se hizo en la última Marcha de las Putas, ¿no? Llamada Marcha de las Putas, en la cual salimos a buscar esta historia en fotos. Porque teníamos dudas, ¿qué foto poner? ¿Qué foto pones? ¿Qué portada haces? O sea, en un libro como estos, ¿no? Ya me había causado problemas anteriores una portada en El Gran Hermano. Entonces dije, no, pues esta vez no hay que torearle al tigre. Entonces, vamos a ver esto. Y la fotografía que quiero reivindicar del entrañable Paul Navarrete, el compañero fotógrafo que muere en Sarayaku, en el accidente, y que me hizo una foto semanas antes de morir. Y que está ahí, es una foto de mía, ¿no? que quise rescatarla y ponerla en homenaje a la vida y a la obra de Paul Navarrete. Entonces este libro hemos hecho una página web para este libro, para poder comercializarlo en principio. Lo vamos a lanzar. Nos va a explicar el sistema de ventas de la obra. Lo vamos a lanzar el 19 de mayo. Pongámosle atención. Va a estar Ramiro García en la presentación, va a estar Janedy Nostroza también, y la vicealcaldesa de Quito, Daniela Chacón, ¿no? El 19 de mayo. Evidentemente, el terrible terremoto y las consecuencias que esto ha tenido postergó estos esfuerzos. Y hicimos una página web que se llama www.nometoques.net, para los que estén interesados en el libro. nometoques.net, ¿no? Y ahí pueden encontrar toda la información que requieran sobre esto, cómo adquirirlo. También lo está distribuyendo DIN Ediciones, ¿no? Que hemos firmado un contrato de distribución, y es dinediciones.com, y lo está distribuyendo ellos también electrónicamente, y va a estar en librerías, evidentemente.
En este momento lo estamos promocionando y gracias, Gonzalo, por la oportunidad. Por favor. Por esto, Cuenta con nosotros siempre. Por el aporte de esto, ojalá no sea ni el último libro ni la última vez. Entonces, y en este caso, aquí estoy con mi abogado. Y además, presidente del gremio. Por si acaso. Nunca se sabe. Gracias, Juan Carlos. Gracias, mi hermano. Y felicitaciones. Que se vendan, como pienso yo, miles y miles de estas obras, nos va a enseñar a recapacitar. Yo me quedo mucho más avergonzado de lo que he estado durante todos estos años. No obstante que hemos cumplido de alguna manera con una misión periodística, por lo menos armadora de réplicas y suscitadora de debates, y denunciar ha sido cosas así como pedidos para que reparemos esas desventajas que ha tenido la prensa y que ha habido que dejar que la propia ciudadanía configure una especie de ranking del poder de aguante de todos los colegas y de todos los medios de comunicación que han sido destruidos, profesiones que han sido maltratadas, y ahí vemos a las figuras del periodismo que se han tragado. Claro, así es. Permíteme, libro, un ratito. Yo quería, para terminar, no sabías. Hablando de la vergüenza, quería que como el libro dice, no me toques, yo no podía compartir. No sé si puedes, permíteme, discúlpame que te lo pida. Sí, por favor. Estas dos frases. Dos citas. Una de Bertolt Brecht que dice: nuestras derrotas lo único que demuestran es que somos pocos los que luchamos contra la infamia. Y de los espectadores esperamos que al menos se sientan avergonzados. Bertolt Brecht. Y otra: la vergüenza es ir a vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es un león que se agazapa para saltar. Octavio Paz. Esos son los epígrafes del libro. Este es un libro antipoder. Uh-huh. Yeah. De hecho, es un libro antipoder Sí, patriarcal, antipoder. Y cuando hablamos de antipoder, no solamente estamos hablando de un poder gubernamental, no, Claro. Estamos hablando de poder mediático, estamos hablando de todos esos poderes que dentro de la sociedad de alguna manera invisibilizan, naturalizan este tipo de violencias. Y esperamos, además, por eso lo que dije hace un momento, esperamos una reacción del poder diferente, siempre. Una reacción del poder que vaya hacia la protección de las víctimas, que vaya hacia una mayor solidaridad, y no una reacción del poder que vaya hacia silenciar o a atacar con violencia, como hemos visto en muchos de los casos que se narran en el propio libro. Uh-huh. Además, Juan Carlos Calderón Vivanco ha hecho una sólida empresa gerenciada por él, presidida por él, animada por él. Él ha sido el coautor de todo. Y me parece justo y amerita un gran aplauso con la idea de que van a leer todos nuestros compatriotas de alguna manera. 70% de mujeres ecuatorianas tienen que ver mucho con la obra, y ellas también han respondido con la seguridad de que van a leer 70% de las mujeres ecuatorianas. Ese es un porcentaje que no se ha visto en muchísimo tiempo. Yo creo que estás rompiendo algunos récords, y eso es genial. Gracias, Gonzalo. Simplemente es el trabajo de uno, la obligación de uno. O sea, hay que persistir, hay que perseverar. Hay que seguir mostrando espejos. Gracias de nuevo, Ramiro. Hay que seguir mostrando espejos. Te quedó. Sí. Realmente las metáforas son la expresión fundamental de y es lo que queda, de la aunque palabra. Tú no lo crees. Sí, y es lo que nos permite vivir. Así es. No me toques, barbarie contra las mujeres. Juan Carlos Calderón Vivanco. Esta es la Noticia Libre.